Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este webinar. Veo que ya varios de nosotros se han ido conectando. Por aquí veo algunos nombres conocidos. Víctor, Rodrigo, Marta, gracias por conectarse. Pues bueno, dando seguimiento a este calendario de pláticas que damos a nuestros business partners, el día de hoy, como ya saben, tenemos el agrado de contar con la presencia virtual de la doctora Mónica Manrique. La doctora es cardióloga pediatra, tiene una maestría en alta dirección. Actualmente es médico base de cardiología pediátrica en el Hospital La Raza y es la coordinadora de médicos residentes de pediatría de segundo año. Entonces, pues bueno, como bien sabrán y pueden estar escuchando en las noticias, los hospitales, los centros de salud, sobre todo los públicos, se están viendo pues en algunos casos rebasados por el tema del coronavirus. Ella está en el centro de todo. Y bueno, la idea y la intención de esta plática es que nos dé a conocer los beneficios de la salud preventiva ante el COVID-19. Entonces, no hago más preámbulo, le dejo la palabra a la doctora. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, licenciado Benjamín. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes por su tiempo en este horario y esperando que sea una plática con mucha interacción. Como ya comentaron, la intención de que ustedes reciban esta información es para que todas las dudas que vayan surgiendo durante o al final de la plática las podamos aclarar y pues que se cumplan los objetivos. Entonces, vamos a empezar. Y ahora sí. Vamos a empezar con el tema que voy a desarrollar con ustedes, que pues me parece muy interesante ver los dos o todos los lados que pueda tener, los dos lados de la moneda o todas las caras que pudiera tener este tema, porque no es nada más hablar de los beneficios que podamos tener cuando contamos con un seguro de gastos médicos o simplemente con cuidar de nuestra salud, ¿no? Independientemente de el tema principal hoy, que es la pandemia, conocer, estar bien informados sobre la enfermedad, estar bien informados sobre los factores de riesgo que existen para desarrollar la enfermedad, quiénes son vulnerables o más vulnerables a padecer esta enfermedad de COVID, porque como vamos a ver, pues todos podemos estar, todos somos susceptibles. El problema aquí es quién está más en riesgo y qué beneficios tendríamos o tenemos quienes cuidan de su salud y previenen. Entonces, vamos a dar comienzo a esto. Beneficios de la salud preventiva ante la pandemia COVID-19. Y bueno, empezando con números, ustedes, agentes de seguros, sé que manejan muy bien todos estos números y vamos a hablar un poquito de las estadísticas que tenemos como información. En el 2017 se reportaron en el mundo 56.4 millones de defunciones en este año. Prácticamente el 54%, la mitad de todas estas personas murieron por las 10 causas más frecuentes que se reportan a nivel mundial. Estas causas de defunción pues se van modificando con los años, pero los últimos 10 años prácticamente son las mismas. Puede variar un poquito también si son sexo femenino, sexo masculino, pero en general son las mismas y ahorita las vamos a revisar. En el mismo año, en el 2017, en México hubo poquito más de 700,000 defunciones y la proporción hombre-mujer prácticamente es la misma, pero bueno, se reporta con esta diferencia, 56% los hombres y 43% las mujeres. También,
pues obviamente se mueren niños de todas las edades. Aquí solo está el grupo muy en general, menores de 15 años. Las causas de muerte son muy distintas, pero también es una población que hay que tener mucho en cuenta. Para el 2018, los datos no cambian tanto en realidad. La tasa de natalidad, que es el número de nacimientos por cada 1,000 habitantes de un país, la tasa de natalidad 2018 ha ido bajando constantemente desde los años 60 más o menos, y ahorita está en 17-18%. Con números concretos, entonces sabemos que el año 2018 nacieron 2,160,000 y se murieron 722,000 personas. Entonces, hay que quedarnos con que de estas 722,000, la mitad se murieron por las 10 causas más frecuentes de defunción en el mundo. Y continuando con esto, como les mencionaba, ¿cuáles son estas causas de mortalidad más frecuentes? La cardiopatía isquémica, que se refiere a todo lo que tenga que ver con enfermedades que predispongan a daño en el corazón. Llámese la presión alta, ¿no? La hipertensión arterial, el colesterol alto, que a la larga va desarrollando formación de placas de grasa, de colesterol dentro de las arterias. Esta es una ateroesclerosis que lleva a una arteriosclerosis, o sea, las venas, las arterias se colapsan y deja de circular sangre, y esto desencadena a un infarto, que es la segunda causa de muerte en el mundo y en México. El accidente cerebrovascular, lo que llamamos las embolias cerebrales. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene que ver principalmente con el tabaquismo, ¿no? Es este daño pulmonar progresivo en los que las personas se fatigan cada vez más, sus pulmones no tienen la capacidad para recibir el oxígeno y permitir que el oxígeno se una con la sangre para una mejor oxigenación. Y entonces son pacientes que son dependientes de oxígeno con una progresión de la enfermedad muy crónica, ¿no? O sea, pueden ser personas que vivan así 30 años. Las infecciones de vías respiratorias, principalmente en vías bajas, o sea, después de nariz, garganta, faringe, de ahí hacia abajo, los pulmones se consideran infecciones de vías respiratorias bajas, y como es el caso de las neumonías, neumonía viral, neumonía bacteriana. Enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. Cáncer, que el tipo de cáncer que está aquí mencionado, principalmente son de pulmón, tráquea, bronquios, y pues como se podrán imaginar, todas están relacionadas con tabaquismo principalmente. La diabetes mellitus, estas patologías están ordenadas por frecuencia. Entonces, la diabetes mellitus en este caso ocupa el número 9, sin embargo, es una enfermedad que tiene muchas complicaciones y que no por estar en el lugar 9 es menos importante. Y bueno, la última son los accidentes de tráfico. ¿Para qué nos sirve saber todo esto, no? O sea, ¿qué caso tiene estar manejando estadísticas, estar leyendo reportes de defunción, saber cuántos niños nacen en el mundo y cuántos niños nacen en México? Pues es una información que vale oro, literalmente, porque cuando conocemos todas estas causas de defunción, un país tiene la capacidad de evaluar su eficacia en cuanto a sistemas de salud, y las autoridades globales, como es la Organización Mundial de la Salud, pues tiene esa visión, ¿no? A todos nos evalúan, digamos, igual, a todos nos miden igual, a todos los países me refiero, bajo ciertas condiciones en cuanto a la economía, en cuanto a la distribución de la población, pero pues a todos nos evalúan igual. Y es una manera de
darnos cuenta qué está pasando en cada país y cómo están las condiciones de salud de cada país. Otra de las razones por las que se utiliza toda esta información es porque se puede orientar a las autoridades sanitarias de cada país para realizar actividades de salud pública, ¿no? O sea, el gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del país. Y el gobierno se tiene que preocupar por la mayoría de su población. Si la mayoría de su población se muere por estas causas que acabamos de mencionar, pues entonces el enfoque está ahí principalmente, más otras cuantas que ahorita vamos a ver. Y la otra, ¿no? Todo aterriza en dinero. No es nada más preocuparse por la salud, sino es acciones. ¿Qué vamos a hacer? Y para esto, pues es poder calcular presupuesto hacia los servicios de salud. Entonces, esta información, les repito, es de mucha trascendencia, ¿no? No es para nada más un poquito de cultura general, sino tiene mucha trascendencia. Y la palabra más importante en este caso sería la prevención. México tiene una cultura muy débil de prevención. Según datos que pude obtener, salvo mejor opinión de ustedes, la estadística reporta que solamente el 5% de las personas tienen un seguro de gastos médicos mayores. Y bajo este precepto, por cada peso invertido oportunamente en medicina preventiva, se ahorran 4 pesos en medicina curativa. Entonces, o sea, es la cuarta parte, ¿no? Entonces, si invertimos más en prevenir, seguramente vamos a gastar por lo menos 4 veces menos, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucha importancia para planear el ahorro. Una persona que quiere tener un cuidado de su salud desde etapas tempranas, cuando alguien es económicamente activo, cuando lo puede pagar, cuando es una persona relativamente joven que está en un estado de salud aceptable, que es saludable, y que entonces sí se pueden prevenir muchas enfermedades. Los programas en México, en cuanto a salud preventiva, les digo, buscan atender a la mayoría de la población y se consideran programas prioritarios de salud. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? Por eso hay campañas de vacunación, la prevención de la obesidad, de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, la creación y distribución de gimnasios urbanos, fomentar la salud y el deporte. Eso tiene que ver también con la parte de la salud mental, ¿no? Evitar la adicción a drogas, el vandalismo, etcétera. Planes para la salud escolar, ¿no? Este fomento de la actividad física o de la activación física en diferentes niveles escolares, la salud bucal, la protección a los no fumadores, respetando todos los espacios libres de tabaquismo, lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva, ¿no? Incluso aquí también entra toda la planeación de los embarazos, evitar embarazos no deseados, evitar embarazos en adolescentes, y el tamiz auditivo neonatal, que es de más reciente, que tendrá como más o menos unos 8 años que se integró a los programas preventivos. Se hace un análisis de audición en los recién nacidos, pero no a través de los sonidos que escuchan, sino de lo que perciben a nivel cerebral. Obviamente para detectar oportunamente la sordera. Entonces, con estos datos gruesos y más o menos aterrizando en dónde estamos, dónde está nuestra población en México en las cuestiones de salud, vamos a tocar un poco el punto de, el tema de, específico de la pandemia por COVID. Yo sé que estamos empapados con este tema, lo oímos por todas partes, entonces voy a hacer nada más algunos datos puntuales
salvo todas las dudas que quisieran aclarar después. Pero bueno, la pandemia de COVID-19 se llama así, asociando estas palabras, ¿no? COVID por el coronavirus, disease, la enfermedad por coronavirus, y que inicia en diciembre del 2019 en China, por eso es COVID-19. La enfermedad que genera, que ocasiona, es la enfermedad que se llama SARS-CoV-2. Es este virus que es de la familia de los coronavirus, que ya hay varios detectados que han existido desde siempre, pero ahora este virus migró a ser infectado un ser humano y entonces se desencadena esta nueva enfermedad. La transmisión que se ha documentado es de persona a persona, o sea, no hay de otra, y la forma de transmisión es a través de gotas respiratorias, ya sea una persona infectada al hablar, al toser, a estornudar, todas las gotitas que salen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, son las que son infectantes. Se ha visto ya con el tiempo de evolución que llevamos de la enfermedad, que hay otra forma de transmisión que se llama transmisión vertical, o sea, de la mamá al bebé que aún no nace, al feto o al producto, porque hay los dos grupos, las mujeres embarazadas con coronavirus, que su hijo nace y se hace la prueba y sale negativa, y las mamás COVID positivo con bebé con prueba de PCR COVID positiva también. Entonces, se está proponiendo que también hay esta transmisión. ¿Qué otra forma de transmitir el virus? Bueno, al tocar una superficie o un objeto contaminado por el virus e inmediatamente después tocarse los ojos, la nariz o la boca. No hay más, ¿no? O sea, tocar mano con mano y después lavarse las manos, ahí ya no se infectó. Pero tocar ojos, nariz o boca, que es donde hay contacto con mucosa, con secreción, es como se puede contagiar. El sudor no transmite la enfermedad por coronavirus, ¿no? Aunque se han hecho recomendaciones muy particulares en las personas que hacen ejercicio, no es tanto por el sudor, sino por la secreción que producimos al estar respirando durante el ejercicio. Eso es en cuanto al modo de transmisión. Ahora, ¿cuál es la población de riesgo? Como les decía, todos somos susceptibles, todos. Desde antes de nacer hasta el adulto de mayor edad, no importa en qué país viva, en qué clima viva, bajo qué condiciones económicas viva, todos somos susceptibles. Sin embargo, hay personas con mayor riesgo. Dentro de estos grupos están los adultos mayores de 60 años, los que tienen hipertensión arterial sistémica, sobre todo la presión cuando no está bien controlada, igualmente la diabetes mellitus, ¿no? Un diabético, aunque esté bien controlado, tiene muchas otras alteraciones en su sistema de defensas que los hace más susceptibles. Personas que padezcan enfermedades crónicas que afecten al corazón, a los pulmones, al hígado, a la sangre o al sistema inmunológico. Entonces, pues entran muchos pacientes en este caso, ¿no? Todos los que hablábamos de la enfermedad isquémica o, en este caso, personas con alguna malformación en el corazón, obviamente, personas asmáticas o personas que hayan tenido infecciones de repetición en los pulmones, personas que padezcan infecciones en el hígado previamente, que hayan tenido hepatitis, por ejemplo, reciente, eso hace que su hígado esté lastimado. Alteraciones en la sangre, desde las más graves como las leucemias, por ejemplo, hasta problemas de coagulación. Y cualquier enfermedad que haga que las defensas estén bajas, ¿no? Una enfermedad autoinmune, una enfermedad que inmunosuprime puede ser un factor de riesgo importante. Personas obesas y con sobrepeso, las mujeres embarazadas, ya lo decíamos, y los niños menores de 5 años. Aunque llevamos más o menos 2-3 semanas que cada vez están viendo niños con COVID positivo, con síntomas completamente diferentes a los más frecuentes descritos, pero de todas las edades y más adolescentes.
¿Cómo estamos en México hoy en cuanto al reporte de la Secretaría de Salud? Ahorita llevamos en México casos confirmados con prueba de PCR positiva, 40,200 casos. 4,220 personas que fallecieron. Y vean aquí la proporción otra vez. Los hombres tienen un poquito más de riesgo que las mujeres. Pasa en muchas enfermedades. En este caso, pues no es la excepción. Se han muerto más hombres. Y las comorbilidades principales, o sea, ¿qué factor de riesgo tenían estas personas que fallecieron por coronavirus? Bueno, la mayoría de las comorbilidades, bueno, todas prácticamente, están dentro de estas causas de muerte que ya habíamos comentado antes. Y vean, personas hipertensas, personas obesas, personas diabéticas y fumadores, ¿no? Entonces, aunque parezca muy insistente, son patologías que hacen que el sistema de salud en México truene por enfermedad crónica, por defunción y ahora pues siendo comorbilidades para infecciones graves. Hay muchos síntomas en las personas que padecen por COVID. Los síntomas pivote, ¿no? Los que de un inicio son los que aparecen o con los que hay que tener la sospecha alta de COVID, son tos, fiebre y dolor de cabeza, ¿no? Quizás se acuerdan al principio, decían sobre todo la fiebre, fiebre muy alta, picos de 39 grados. Ahorita ya no es el pivote, pero se consideran estos tres síntomas como los de alta sospecha. Y se acompaña de otros síntomas como el dolor articular, como el dolor de garganta, el escurrimiento nasal, los ojos rojos, dificultad para respirar. Y ahí cada persona va variando en su sintomatología. Si están familiarizados con los cuestionarios que se hacen para saber si caemos en el rango de de paciente sospechoso o de caso probable de COVID. Todos estos síntomas generalmente están presentes en las personas con la enfermedad. Como les decía, todos somos susceptibles a la enfermedad. Hay muchos otros síntomas que son menos frecuentes, ¿no? O sea, conforme va evolucionando todo lo que la información que nos van dando los otros países, pues nos va sirviendo a los que vamos con 2, 3 semanas de evolución diferente a otros países, nos sirve para poderlos detectar con tiempo. Entonces puede haber personas prácticamente asintomáticas que se dan cuenta que no perciben los olores, ¿no? Que tienen anosmia, o hay personas que de plano se contagian, adquieren la enfermedad, o sea, son COVID positivo, pero muestran muy pocos síntomas o de plano ninguno. Esos son de los que hay que tenerles un poco más de miedo en el sentido de que pueden transmitir la enfermedad. No son pacientes que van a evolucionar graves, no son pacientes que se van a tener que hospitalizar, sin embargo, sí son pacientes que pueden transmitir la enfermedad, que es el caso de los niños que mencionaban. Pues el niño se puede infectar y a él a lo mejor no le va tan mal, pero si él infecta al abuelo, ¿no? A la abuela, ahí es cuando vienen los problemas porque los adultos mayores evolucionan tórpidamente. Y bueno, el tratamiento, nada es definitivo. Se han hecho muchas pruebas, muchas combinaciones de medicamentos. Sale uno, le apuestan al medicamento, lo usan, se dan cuenta de que tiene muchos efectos secundarios y lo suspenden. Se intenta otro medicamento combinado, hay buenos resultados, sin embargo, no ha sido suficiente ningún ensayo clínico en el mundo para poder asegurar cuál es el tratamiento definitivo. Incluso en el mismo hospital, en la misma área de trabajo, en el caso, por ejemplo, donde yo estoy, en el Hospital de la Raza, hay pacientes con toda la variedad de síntomas y de estados de gravedad y también con toda la variedad de tratamientos, ¿no? O sea,
como les decía, lo que se ve que va funcionando más es lo que se está utilizando. Pero las publicaciones de artículos científicos de los chinos, por ejemplo, ¿no? Que como fue una población tan grande y se les murieron tantos, no hubo oportunidad, ni siquiera tenían tiempo de probar medicamentos y ver sus resultados, porque se morían antes. Sin embargo, en Europa fue donde se pudo aprovechar más la información y entonces ellos empezaron a hacer pruebas. Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, prueba todo y registra todo. Entonces es quien más información puede dar en cuanto a resultados, pero ninguno de los centros hospitalarios trata igual a cada paciente. Entonces, no hay más todavía. Se ha recomendado mucho el uso de plasma, ¿no? O sea, a la persona que ya tuvo COVID y que se recuperó, le sacan sangre, filtran la sangre y se quedan solamente con el plasma, o sea, quitan todas las células y se quedan solamente con la parte líquida en donde vienen todas las sustancias de defensa. Y ese es el plasma que se está preparando para transfundírselo a las personas que están infectadas. Todavía no hay una respuesta definitiva, sí se ha visto mejoría, pero también hay muchas pruebas por hacer. Y transfundir sangre o cualquier producto de sangre pues implica también altos riesgos de contagio de otras enfermedades, entonces hay que ser muy estrictos con esta cuestión. Y bueno, lo que sí se recomienda son medicamentos para mejorar síntomas, nada más, o sea, sobre todo el dolor y la fiebre, que eso es lo más importante por todas las consecuencias que puede haber después, y la recomendación de no automedicarse, ¿no? O sea, no empezar a hacer las compras de pánico que hubo comprando medicamentos que no sabían ni cómo ni para qué, y hubo muchas complicaciones, hubo fallecimientos incluso por tomar el medicamento, personas que ni siquiera estaban enfermas, ¿no? O sea, personas que escucharon que dijeron, alguien dijo, o salió el video, o lo que sea, de tómate esto para que no te dé, y se lo tomaron y se murieron por los efectos secundarios del propio medicamento. Entonces, mucho cuidado no automedicarse. Listo. Hasta aquí hablando del tema de la infección, de la pandemia por coronavirus. Me interesa mucho que podamos interactuar de aquí en adelante, el tiempo que tengamos, para que hablemos, si quieren, un poco de la enfermedad. Y en lo que yo me quiero enfocar ahorita como para concluir es la gran oportunidad que hay ahorita para todos los mexicanos de preocuparnos más por nuestra salud, de ver cómo una enfermedad, que en este caso es así, el ejemplo más terrible, ¿no? De una pandemia, cómo nos puede cambiar la vida, pero aterrizándolo a nuestra población, hacer siempre mucho énfasis en cómo nos debemos de cuidar y pensando en el beneficio que nos da tener un seguro de gastos médicos. No es nada más la tranquilidad económica cuando padece una enfermedad que puede ser tratada de forma adecuada, en el lugar adecuado, sin preocuparse por todos los gastos que implica la enfermedad. Nos quejamos mucho de nuestro sistema de salud, las deficiencias que hay en el sistema de salud, las carencias que hay en todas las instituciones públicas. Sin embargo, hablamos de la parte que le corresponde al gobierno en cuanto a medidas preventivas, pero también es muy importante voltear a ver hacia nosotros mismos. ¿Qué prevención hacemos nosotros? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos preocupamos por hacer citas regulares, incluso al dentista, por ejemplo, ¿no? Estuve buscando en la información que tuviera relación con los seguros, muchos mitos y realidades, ¿no? Muchas personas, una de las cuestiones que se repiten constantemente, que incluso yo llegué a tener estas dudas, es un seguro de gastos médicos es muy caro.
¿no? Cuesta mucho, invierto mucho y ¿para qué si no estoy viendo una retribución? Y ese mito es, o sea, es un paradigma que hay que romper porque no es posible que pensemos en función de eso, es al contrario, ¿no? Hay tanta oportunidad de tener un seguro en el mejor momento de nuestra vida, hablando de salud y de momento económico quizás, que nos va a ayudar a llevar una vida saludable, llegar a una etapa de adultos mayores, bien cuidados y con la tranquilidad de que si nos enfermamos, vamos a tener la opción de estar bien atendidos. Entonces, con esto concluyo y pues abierta a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias.